propuesto un desafío para toda la gente que hace parte de esta familia. Yo me puse a hacer cuentas. Presencialmente, estaba anotando yo esos datos, presencialmente como familia Manto, nosotros somos aproximadamente unas 12 personas que siempre están en las reuniones presenciales, tanto en las iglesias en el hogar, como aquí en este lugar tan lindo que Dios nos ha provisto. Más o menos unas 4 personas que esporádicamente nos visitan, más o menos unas 10 personas que se conectan virtualmente, sea a la casa de oración o sea a nuestras reuniones entre semana, específicamente el miércoles, aunque las hacemos también presenciales. 25 personas, para que ustedes se hagan una idea. Hace 10 años comenzamos con 8 personas. En el apartamento, no en el que ustedes conocen, sino en otro apartamento, en ese mismo lugar, muy parecido a ese. Y Dios poco a poco ha ido añadiendo un radio de influencia, no solo en nosotros, sino en cada uno de ustedes. Y por eso queremos abrir 2, 3, 4, 5 iglesias en el hogar. Hay una familia que ya nos dijo, que ustedes conocen, la familia de David, Valentina, que los hemos presentado aquí a su bebé, y en su casa se va a establecer una iglesia en el hogar. Entonces, eso nos saca de la zona de comodidad, que es una de las razones, es una de las cosas que Dios nos permitió entender, cómo vivir con pasión y grandeza, cómo entrar en ese desafío de 15 años, 2025, 2040, y lo puse bien largo para que ustedes digan, tengo 15 años para sostenerme caminando con pasión, caminando con grandeza, pero le hemos añadido otras 3 palabras, con trascendencia, saliendo de lo ordinario de la experiencia humana, que es, bueno, yo trabajo para comer y yo trabajo para sostener mi familia, y ahí se acabó. Esa es la experiencia ordinaria de las familias aquí en la tierra. No, yo trabajo, obviamente, para traer provisión a mi casa, yo trabajo para ver a mis hijos cómo se extienden a mis generaciones, pero voy más allá de lo ordinario de las familias en la tierra, y no pensamos solo en nosotros, sino en otros a nuestro alrededor. Pero hacer eso nos saca de la zona de comodidad. Por eso es que Jesús nunca fue un hombre quieto y establecido en un solo lugar. Él se extendió, salió de su zona de comodidad, no se quedó en Belén donde nació, se extendió a Jerusalén, se extendió a Judea, se extendió a Samaria, se extendió a Galilea, estuvo en pueblitos, en ciudades, en los ríos, en los mares, en los montes, en todo lugar el Señor estaba en movimiento, precisamente para modelarnos esa vida de pasión, de grandeza, de trascendencia. Y miren la otra palabra, diligencia, influencia, una vida que deja una marca y un legado, no solo a la familia. No solo somos modelo para nuestra familia. Por ejemplo, ustedes tienen todavía hermanos que no conocen del amor de Dios, algunos de sus padres, tíos, primos, sobrinos, cuñados, ya se va extendiendo cada vez más la familia, menos íntima, pero ellos lo están mirando. ¿Cómo ustedes se sostienen o cómo ustedes desisten de esa persistencia que mantuvieron en otro tiempo? Entonces hay varias palabras que se han juntado. Otra palabra para vivir con pasión y grandeza es el poder de elegir bien, que lo estuvimos viendo esta semana en casa. Y esta vez la imagen que yo les mandé se llama despertar, la renovación del espíritu. Y el texto que yo les quiero mostrar, está en Ezequiel, uno de los profetas que aparece en el Antiguo Testamento, y es un texto que todos ustedes conocen. Ezequiel, capítulo 37. Despertar, la renovación del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
texto es muy conocido y yo voy a ir yéndome por el texto poco a poco. Ezequiel capítulo 37, y vamos a empezar desde el verso 11, que es donde comienza específicamente esta historia. Hay algo que tiene que ver con el mundo en el cual estamos viviendo, que era muy parecido al mundo en el que vivió nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Cuando usted ve la realidad contemporánea, los que leen titulares de periódicos del mundo, ¿sí?, información de todo el planeta, más los periódicos locales, los periódicos nuestros, usted ve que hay una actitud de falta de esperanza en la gente. Un autor ha llamado a esta generación la generación desencantada, la generación sin esperanza. Y por eso necesitamos la obra restauradora del Espíritu Santo. Un autor inglés dice que la juventud, aquí ya se mete directo con la juventud, que son los que vienen después de nosotros, dice, padece de una enfermedad llamada el mal de no querer. Wow, eso ya es el mal de no querer. ¿No querer qué? Nada. Y en España hace unos pocos años atrás había un grupo que se llamaba los Nini, ni estudian ni trabajan. Real. Así les decían, la generación Nini. Usted lo puede mirar. ¿Qué significa la generación Nini? Y era gente, no, es que yo ni estudio ni trabajo. De pronto sus papás o su familia tenían cómo sostenerle su ocio, su espíritu Nini, ni estudio ni trabajo. ¿Sí? Entonces vivimos una falta de confianza en los líderes políticos. Todos los países del mundo no tienen confianza en sus líderes políticos. Eso no pasa solo aquí en Colombia. Vivimos en un temor frente a la crisis ambiental. Esta semana leía de un volcán en Hawái, que es una isla en medio del mar que pertenece a Estados Unidos, que ha hecho erupción más de 30 veces en estos 6 meses. En estos 6 meses. Y donde hay erupciones volcánicas, pues la tierra tiembla, como ha pasado en Guatemala, que viene temblando desde hace 4 meses en toda Guatemala, porque es uno de los países con más actividad volcánica del mundo, y eso empieza a producir por dentro un movimiento. ¿Sí? Eso no es solo lo que se ve cuando el volcán hace erupción. Entonces, un mundo en crisis, falta de confianza en los líderes políticos, especialmente, que son los, entre comillas, servidores públicos, temor frente a la crisis ambiental. Se están derritiendo los glaciares, se están erupcionando los volcanes, el mar se está calentando y en cualquier momento muchos de los animales que están en el mar pueden morir, y eso generaría un caos, ¿no?, si usted no lo sabía. Entonces esta generación parece ser una generación sin expectativas y sin esperanza. Y ese es el contexto que presenta este texto. Aquí hay un escenario devastador. ¿Sí? Hay unos huesos que están, ¿cómo dice la palabra? Secos. Dice que el Espíritu llevó literalmente a este profeta, dice, fui llevado por el Espíritu del Señor, verso 1, Ezequiel 37, vayan comparándolo allí. Fui llevado por el Señor para ver el escenario. Nosotros somos llevados por el Señor para ver el escenario de lo que está pasando actualmente en el mundo. Y el escenario es devastador. Si usted ve las imágenes de Gaza, eso es un escenario devastador. Imaginen que los niños de Gaza están diciendo, y aquí no se justifica ninguna nación que se levante contra otra y que eso involucre niños que mueren de hambre. Ese no es el corazón del Dios Padre. No hay ninguna justificación de ninguna nación para que se levante e intencionalmente produzca esto. Los niños están diciendo que quieren ir al cielo para poder comer. Así están diciendo los niños en
Entonces, mire el escenario. Muchos padres que han muerto, muchos familiares de los niños y niños que se están muriendo de hambre. Entonces, es un escenario devastador y un escenario sin esperanza. Y así es el escenario en el mundo entero, actualmente, ¿cierto que sí? Y así era en el tiempo de Ezequiel. Fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos, y el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, y estaban todos desparramados en el suelo por todas partes, y completamente secos. ¿Cómo le parece? Eso es como ir a un cementerio y que saquen todos los huesos de las tumbas de los que han muerto por cualquier razón. Usted lo que ve es una cantidad de huesos ahí. Usted no sabe ni cuál hueso pertenece a quién. Y solo huesos, no muertos, huesos. Así se ve el mundo actualmente, ¿sí? Esa es la realidad. El Espíritu, porque mire quién es el que lleva a Ezequiel a saber la realidad, el Espíritu. Entonces el Espíritu nos permite ver una realidad a todos. Así usted no se vea los noticieros completos, usted leerá titulares, leerá noticias, verá una partecita del noticiero o verá noticias por cualquiera de las redes sociales. Entonces usted es consciente del escenario. Es el Espíritu el que lo está llevando a ver el escenario, como en este caso, ¿sí? Y el Espíritu de Dios le ayuda a este hombre, Ezequiel, a tomar conciencia de la realidad. Y es una realidad inútil. Es una realidad, él observa y verifica la dimensión de esa realidad, no sirve para nada. No hay reparación en un reguero de huesos. ¿Qué puede hacer usted con un reguero de huesos? Y así es la condición de muchos de los países del mundo hoy. No solo de los que están en guerra, sino de otro tipo de devastaciones. Nunca hubo tantos incendios en España como en este verano. Devastador. Algunos de ellos producidos por el hombre, ¿no? Solamente por el calor que están soportando, es uno de los más terribles, y eso se extiende a Europa, porque lo que está pasando en España, pues obviamente, entre más va subiendo los países más fríos, pues eso se va calmando, pero los países del sur de Europa sufren un calor insoportable. Entonces la realidad es inservible, no hay posibilidad de reparación, no se puede hacer nada. Aquí es donde viene la desesperanza. No, pero es que miren, ¿cómo hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Familias, matrimonios separándose, familias en condiciones de pleitos y contiendas que ya no se ve por dónde le entramos a esto. Ese es el escenario que el Espíritu de Dios nos permite ver. Entonces, ahora vamos a ver, ya vimos el Espíritu y la realidad. El Espíritu nos lleva a ver la realidad. Ustedes la ven todos los días y ustedes dicen, no, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Ahora, ojo con esta frase. Un pueblo sin esperanza es un pueblo fácilmente manipulable. ¿Fácilmente qué? Manipulable. Y aquí quiero hablar algo que encontré preparando esto para ustedes. ¿Sí? Y aquí es donde yo quiero que ustedes y yo nunca nos vayamos a quedar en esta condición que les voy a mencionar. Primero, en una condición de desesperanza. Porque donde ya no hay esperanza, y la fe de la que hablaba el Señor hace 8 días, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, la fe incluye un ingrediente de esperanza, ¿cierto? Aunque yo no lo esté viendo, tengo la convicción de que la realidad que estoy viendo actualmente va a cambiar. ¿Por qué lo sé? Por fe. La fe funciona así. La fe cree hoy, declara hoy, aunque vea en los días siguientes. ¿Sí? Si la fe es la certeza de lo que se espera, entonces lo que espero determina cómo vivo. Porque la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Entonces ni ustedes ni yo podemos decir como el profeta, no, aquí no hay, lo que hay es desolación y no hay esperanza. Claro, pero cuando yo veo esa perspectiva con ojos de fe, yo entiendo, pero la fe es la certeza de lo que se espera. Porque la fe no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios, nos lo decía el Señor hace 8 días. No tiene que ver con quién soy yo. Yo, o usted,
o cualquier ser humano no tiene cómo intervenir y cambiar el escenario desolador. Pero ustedes y yo, o cualquier ser humano. Pero es que nuestra fe no está puesta en los hombres. Por eso dice en el libro de Jeremías, un texto que usted ha oído, pero lo único que la gente se aprende de ese texto es: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Pero eso no es lo único que dice. Lo que dice es: bendito el varón que confía en el Señor. Será como árbol plantado en cuanto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es lo mismo que dice el Salmo 1, pero esto fue dicho desde Ezequiel. Pero luego dice: maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, humanamente, ni ustedes ni yo tenemos nada que hacer frente al escenario devastador, muy parecido al de los huesos secos que se veía en el tiempo de Ezequiel, que hoy también lo vemos. Desolación, que es lo que deja la guerra, ¿no? Por eso la guerra nunca tiene una razón de ser, siempre es una locura, y siempre deja este tipo de escenarios. Pero hay otra condición que viene con la desesperanza. Ojo con esta, la que yo quiero que ninguno de ustedes experimente, o que ninguno de ustedes no pueda revertir. ¿Sí? Existen muchas condiciones en el ser humano que son difíciles de revertir. Una adicción de toda la vida es un escenario desolador también. Como alguien dijo, las 3 cosas que uno no puede revertir: una palabra que sale de la boca, ¡ay, que yo no quise decir eso! Ya lo digo. Difícil de revertir eso. Una flecha que sale de un arco, ¡ay, cómo la agarro de nuevo para atrás! Ya salió, usted ya me empujó. O una oportunidad que usted tuvo frente a usted y usted dejó pasar. No, eso mañana se me presenta otra. Yo le puedo hablar de gente que dejó pasar una y pasaron años para que se lo volviera a presentar. Entonces, hay condiciones del ser humano que son difíciles de revertir, ¿sí? Y como fuimos criados, como dijo David, en pecado me concibió mi madre, mi corazón necesita ser siempre cambiado, y en este libro de este profeta es donde se menciona que lo que Dios quiere hacer con nuestra vida es cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. Después tendremos la oportunidad de mirar eso. Pero, ¿cuál es la condición difícil de revertir, ¿sí?, del ser humano? La indiferencia. ¿La qué? La indiferencia. Difícil. ¿Por qué viene la indiferencia? Porque a veces en el camino que andamos experimentamos angustia, experimentamos dolor, tribulación, ¿sí? Y eso se va instalando en el corazón, ¿no? Los traumas que hemos vivido, ¿sí? Pero aunque todos experimentamos eso, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, a veces eso hace que caigamos en indiferencia. No, pero es que ya para qué oro, ya para qué adoro, ya para qué ayuno, ya para qué voy a adorar. Si esto se ve es un escenario de desolación. La indiferencia es ese estado donde algo nos deja de interesar. Usted dice: ya no me interesa. ¿Pero por qué? Porque hemos perdido la esperanza. Y ojo, que cuando estamos en esa condición de desesperanza, somos fácilmente manipulables. No, pues intenta con esto entonces. Y entramos en caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. La indiferencia viene porque soñábamos con un proyecto y no se dio, teníamos un sueño y no se dio, antes un compromiso que se desbordaba y contagiaba a otros, pero con el pasar del tiempo, con las desilusiones de la vida, con los avatares de la vida, usted empezó a perder la esperanza y terminó volviéndose indiferente. No le interesa nada. Como esta generación en Europa, ¿no? Ni trabaja, ni estudia, ni nada, ¿sí? Entonces, eso se instala en el corazón y usted se muestra desinteresado por todo. Y Jesús dijo en Juan capítulo 15: sin mí
Nada. Entonces, si de lo primero que usted se desinteresa es de Dios, ya perdimos el año sin comprar los cuadernos. Entonces, se da cuenta, usted se imagina que usted llegue y le diga, no, perdió el año. No, pues que ni siquiera había comprado los libros del cuaderno. No, pues ya lo perdí. Si nos desinteresamos de Dios, si perdemos la esperanza en Dios, bendito el hombre que confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en el Señor, que es el único que puede cambiar la realidad que estamos viendo. Y es lo que va a pasar aquí, en este escenario. Entonces, ¿qué dice después? ¿Qué le dice el Señor al profeta? ¿Qué será ahí en ese mismo texto? Él le hace una pregunta al profeta, el Señor. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? O sea, primero lo lleva al Espíritu y le muestra la realidad. Ustedes la están viendo, la realidad de este mundo. Y ahora le hace esta pregunta. ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y ¡ojo! Porque de lo que respondamos a Dios, de eso depende la realidad que vamos a ver en los próximos días y en el tiempo que viene. Entonces él, muy entendido de las cosas, dice, oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Se iba saliendo ahí por la tangente, ¿no? Solo tú sabes. Él no dijo, sí, claro. Sí. O sea, de nuestra respuesta a los escenarios caóticos, desordenados, desoladores, que vemos en nuestro día a día, depende la intervención divina. Entonces, con la respuesta que usted da. ¿Usted cree que Dios puede restaurar lo que usted está viendo? Señor, solo tú sabes si esto puede ser restaurado, pero yo he creído en un Dios que gobierna desde el cielo a la tierra y que cambia las circunstancias que yo veo hoy que necesitan ser cambiadas. Señor, solo tú sabes. ¿Vivirán estos huesos? Señor, solo tú sabes. A veces nos aventuramos, hasta ya nada cambia a nadie. Nos aventuramos a respuestas que nos meten en esa condición de indiferencia donde ya nada nos interesa y nada nos importa. No, Señor. Y empezamos a traer respuestas ahí que no vienen del Espíritu de Dios. No, pues es que hay que cambiar eso, hay que cambiar las estructuras, hay que entender la historia. O sea, todos los seres humanos frente a los escenarios desoladores se han lanzado a dar todo tipo de respuestas. Pero el profeta no se acelera y dice, Señor, tú lo sabes. Porque hasta donde yo entiendo, la vida depende solamente de ti, no de los hombres. Una vez le preguntaron a un famoso, ¿tú sabes cuál es el nombre científico de brujo? Parapsicólogo. Pero famoso. Le dijeron, ¿y usted cuándo se va a morir? Si es que usted sabe todo. No, eso solo lo sabe Dios, tío. ¿Me da cuenta? Que el hombre finalmente termina diciendo, Dios es el que establece la vida. Entonces el profeta dice, Señor, la vida depende de ti. Solo tú das la vida. Tú eres el autor de la vida. Y si hay una solución para estos huesos secos, la solución está en tus manos, no en las mías. ¿Cuántos pueden decir en los escenarios más difíciles de mi vida, la solución vino de arriba, vino del Señor? No de mi sabiduría, de mi capacidad, de mi entendimiento, sino de arriba. Y como dice usted, Señor, ayúdame, sácame de esta situación, sácame de esta desolación, ¿sí? Pero Ezequiel escuchó una pregunta del Señor porque el Señor quería saber si él se iba a atribuir algo de crédito. Sí, pues aquí podemos hacer esto, recojamos con una pala todos estos huesos y ahí vamos armando, a ver si él decía, sí, yo creo que yo me la juego. No. Él dijo, Señor, si se trata de traer vida aquí, en eso el experto eres tú. Nosotros no producimos vida. Dios es el que produce la vida. Dios es el que la produce. Entonces, a Dios le gustó la respuesta. Porque mire lo que le va a decir enseguida, ¿sí? Y a veces Dios no interviene, ojo, porque nuestras respuestas no son correctas.
¿Tú crees que Dios puede cambiar esto? Sí, Él es el experto en cambiar y hacer lo posible en el escenario que a mí me parecía imposible. De esa respuesta depende la acción de Dios. No, yo no creo que eso tenga solución. Ah, bueno, conforme a tu fe, que se ha hecho entonces. Entonces no tiene solución, porque tú confiaste solo en ti o en la solución de los hombres. ¿Sí? Entonces la acción de Dios depende en gran medida de cómo respondemos una vez que conocemos el análisis de la realidad. Ahora, mire lo que le va a decir. Como le gustó la respuesta, le dijo, verso 4, entonces anuncia un mensaje profético a estos huesos. ¿Sabe qué fue lo que le dijo? Predíquele a esos huesos. Creo que ningún predicador le gustaría estar aquí en este auditorio. Dígale a esos huesos, dígales así: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ahí está, Ezequiel. Esto dice el Señor soberano. Atención. Lo bueno es que Ezequiel solo escuchaba y transmitía. Él no se estaba inventando nada. Y cuando dice profetice, la palabra profetizar es hablar por inspiración divina. O sea que el Señor le dijo a Ezequiel: háblele por mi inspiración a esos huecos y dígales así: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. ¿Ven lo que le dice a los huesos? Y les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. En el escenario inicialmente se veía piel y carne. No, ni músculos, puros huesos. Pondré aliento en ustedes. O sea que no solamente yo puedo armar esto, sino que pondré aliento y revivirán y sabrán que yo soy el Señor. ¿Y qué dijo Ezequiel? Ay, Señor, pero ¿qué es esa ridiculez? Hablarle a esos huesos. Así hubiéramos dicho de pronto nosotros. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido. ¿Qué pasaje de la Escritura recuerdan ustedes, los que están allá conectados, donde el Espíritu vino y se oyó un ruido? ¿Me acuerdan? En Pentecostés. Sí, dice: espérenme ahí, les dice el Señor. Porque el arranque de la iglesia no lo van a producir ustedes. Es el Espíritu de Dios el que va a venir con poder. Y dice que se oyó un viento, ¿qué? Dice Hechos, recio, que llenó la casa. Y eso se sacudió. Y ese aliento de vida de Dios, que es el mismo aliento de vida acá, dice que se formaron esqueletos enteros. Verso 7. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Y después se formó piel. Entonces imagina el profeta: piel. Porque yo no creo que él se dice: sí, se formó piel. No, el hombre está asombrado, ¿no? Se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento. O sea que lo que estaban en el aposento alto también eran huesos, con carne y músculos, pero eran solamente hombres. Y el Espíritu vino y sopló el mismo aliento de vida. Este es el mismo aliento de vida que vino sobre Adán, que vino sobre Lázaro, que vino sobre la hija de Jairo. Es el mismo aliento de vida que nosotros necesitamos para revertir nuestra indiferencia y nuestra desesperanza. ¿Cuántos quieren ese soplo? Amén. Y dice: anuncia un mensaje profético a los vientos. Esto dice el Señor soberano: ven, oh aliento de los cuatro vientos, y sopla. Ya no eran huesos, ahora son ¿qué? Cuerpos. Léalo, verso 9. Y soplan estos cuerpos muertos, porque aunque ya no son huesos, ya llegó carne, músculos, tendones, están ahí como Adán cuando el Señor lo hizo, ahí estirado, pero no había ¿qué? Vida.
Dile, Espíritu, ven de los cuatro vientos, dice otra traducción, y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a vivir. Y es lo que necesitamos nosotros. Porque cuando usted habla con alguien, le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Así responde la gente. ¿Sabes qué significa sobreviviendo? Casi viviendo. O sea, estoy realmente como muerto. Y así nos encontramos nosotros a veces, frente a los escenarios terribles que el mundo presenta. Entonces dice, yo hice como él me dijo, como él me ordenó. Porque como la historia que siempre les cuenta mi esposa, la muñeca. Usted tiene dos opciones, o hace caso, o hace caso omiso. ¿Sí se lo han oído o no? Pero gracias a Dios el profeta sí hizo caso, ¿no? Y dijo, yo hice como él me dijo, y dije, Espíritu, ven sobre estos cuerpos. Ya no eran huesos, ya el primer milagro se había dado. Porque cuando mi esperanza está en el Dios de los cielos, Él cambia las desolaciones y trae vida donde hay muerte. Y dice, y todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, y era un gran ejército. ¿Cómo empezamos? Como un valle de huesos, ¿qué? Secos. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Un gran ejército. Entonces, primero vimos el espíritu y la realidad, luego el espíritu y el profeta, quien Dios le dice, predíquele esos huesos. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se parecen esos huesos secos antes de que se convirtieran en cuerpos? A un auditorio de muertos. Yo no sé cuántos muertos escuchan enseñanza los domingos en las iglesias. Porque son, aunque aparecen vivos, ¿es un auditorio de qué? De muertos. Entonces la gente está ocupada en sus propias cosas, desinteresada en Dios, desinteresada en su palabra, desinteresada de orar. Y ustedes no están en ese grupo. Porque todos los días me los encuentro en la casa de oración. Y en este mismo librito de Ezequiel dice más adelante, y busqué entre ellos, ¿se acuerdan? Alguien que orara, para que cambiara yo la realidad y que cambiara el corazón de piedra en un corazón de carne, el corazón de piedra de la gente del mundo, el corazón endurecido, desinteresado, indiferente, desesperanzado. ¿Y qué dice el profeta? Perdón, Dios no lo dijo. Ese es uno de los pasajes más tristes. Pero aquí en esta familia encontró que todos, hace más de un año, todos los días, Dios no encontró solo a uno, encontró a 10, que son los que entre ustedes entran, y ahí sí se juntan los que no vienen presencialmente, la mayoría se juntan y sumamos solo de esta familia espiritual como 12, pero de toda la familia espiritual de Colombia y más allá sumamos casi 40. Entonces, bendito Dios que aquí Dios nos dijo, a ver, necesito a uno que se ponga a orar, que se ponga en la brecha. ¿Se acuerda que dice así? Acuérdese que la brecha es la distancia que existe entre la realidad que usted ve hoy y la que quiere ver. Esa es la brecha. Entonces Dios dice, póngase ahí y diga, que esto que veo hoy no sea lo que quiero ver mañana, sino que tú cambies esta realidad y me dejes ver esta. Y usted está ahí en la mitad de la brecha diciendo, Señor, no quiero más esta realidad, quiero esta. Por eso se llama ponerme en la brecha. Ponerme en la mitad del punto que estoy viendo que no me gusta, es un escenario que no me gusta, no es un escenario de Dios. Entonces, en lugar de hacer caso omiso, el profeta decide obedecer. Profeticé pues como me fue mandado. Y ojo, el Señor honra la obediencia. Así es que profetice sobre su casa. Declare por inspiración divina. Mi casa vivirá. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mis hijos caminarán contigo. No importa si en el escenario que estoy viendo los estoy viendo lejos. Ellos se acercarán a mí. Profetice como el Espíritu le vaya dando, que el Espíritu le va a ir dando sobre sus padres, sobre sus hermanos, sobre su trabajo, sobre su empresa. Profetice. Entonces, ¿qué es lo que cambia el escenario? La obediencia, escucha esta palabra, ilusoria de Ezequiel. Señor, yo sé cómo lo vas a hacer, pero yo obedezco. Y de esa obediencia ilusoria, de ver unos huesos, luego termina viendo unos cuerpos, pero todavía están muertos.
y sigue con la ilusión y dice, ahora de sople mi Zoé, mi aliento de vida, y terminó viendo un ejército. Si hoy vemos desolación en nuestra familia, de sangre, paterna, materna, profetice sobre lo que aparece un escenario de muertos, familia muriéndose, los matrimonios acabándose, los padres y los hijos peleándose. Profetice sobre esos escenarios, no diga, no, pues aquí ya no hay nada que hacer. Eso es caer en la indiferencia, en que ya no me interese nada, pues que venga lo que venga. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el ruido que se produce mientras esto está pasando? ¿Sí que hubo un ruido? ¿Cuál es el ruido que se produce en usted cuando ve estos escenarios? ¿El de queja? ¡Ah! Recuerdo un chiste hace tiempo. Mi papá escuchaba un programa de un humorista y llamó una señora a una estación de policía. Sí, señor. Señora, ¿a qué llama usted? Señor, yo llamo a quejarme. Quéjese, señor. ¡Ah! Así. Eso fue todo lo que hizo ella. Entonces, ¿cuál es el ruido que a veces escuchamos nosotros? La queja. La queja. Y ese ruido es un ruido del infierno. No es un ruido del cielo. Es un ruido inspirado en el que está listo para robar, matar y destruir. El ruido de la indiferencia. ¿Sí ve lo que está pasando? Sí, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo que qué podemos hacer? Pues empecemos orando. Luego vamos mirando y vamos profetizando y vamos viendo cómo Dios empieza a juntar los huesos secos. Entonces, que mi ruido no sea de indiferencia ni de desesperanza. Que mi ruido sea un ruido diferente, un ruido de fe, de esperanza, de amor. Entonces viene lo tercero, el espíritu y la transformación. Todo fue transformado. Imagínense que mientras usted esté profetizando, se escuche un sonido que le anuncie a usted que usted va a ver diferente lo que antes estaba viendo, desordenado, desolado. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué pasó? Dijo Dios, sea la luz. Y ese fue el sonido de la gloria de Dios, porque las grandes lumbreras fueron hechas el cuarto día. Ese no era el sol. Esa luz no es del sol. Esa es la luz de su gloria. Luz y sonido fueron creados al tiempo, porque Dios habló y salió el sonido, la luz, que corre a ¿cuántos? 300.000 kilómetros por segundo. ¿Se imagina 300.000 kilómetros por segundo? Cuando estemos ya redimidos con el Señor, no nos vamos a demorar nada en conocer lo que hoy nos tomaría cientos de años, llegar hasta la estrella más lejana. Porque vamos a andar a ¿cómo? A 300.000 kilómetros por segundo. Obviamente Dios tendrá que adecuar estos cuerpos para que puedan viajar a esa velocidad. ¿Cuántos quieren viajar a los lugares que no conocían del universo? Sí. Y fuera de eso salió el sonido. ¿Y el sonido a cuánto? Alguien que me busque ahí la información. ¿A cuánto viaja el sonido? Entonces se escuchó un ruido. 300. El sonido cambia, ¿no? La luz... El sonido es menor, 300. El sonido es menos rápido que la luz. Y ahí se creó la luz y el sonido, porque esa luz y ese sonido fue la luz y el sonido de la gloria de Dios. No había sido formado el sol, ni la luna, ni las estrellas. Usted tiene que hacer lo mismo. El Señor le dijo a Adán, ¿viste cómo creé todo cuando era un caos? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Viste cómo el espíritu se movía y empezó el espíritu a moverse? Y aquí en el escenario dice, ¿te acuerdas cuando soplé aliento de vida sobre ti, Adán? Que tú lo primero que viste fue mi rostro. ¡Ay! Quedó Adán ahí sorprendido viendo al Señor. Pero le dijo, entonces ya te enseñé que los caos se arreglan con palabras, no con silencio, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces póngale nombre a los animales. O sea, primero le mostró cómo se arreglaban los desórdenes, con palabras inspiradas por Dios. Póngale nombre a los animales y arregla ese caos de que 500.000 especies de animales no tenían nombre, y le puso nombre a todas. De una pareja se demora 2 años para ponerle un nombre al bebé. ¿Se imagina la capacidad que Dios le dio a dar? ¿Sí? Entonces, en una época como la que vivimos, mire, los seres humanos, unos tienen la cabeza por acá y el corazón por allá y la voluntad en otro lado. Está como los huesos. ¿Conoce gente así? La cabeza por acá, el corazón por allá y la voluntad por allá. Entonces deciden mal porque la capacidad de decidir está toda por allá, el corazón por acá
y la cabeza por acá, como los huesos. Entonces, nunca hubo una época tan desintegrada en el mundo como esta que estamos viviendo. Hay gente que no sabe dónde, uno no sabe dónde tiene la cabeza, el corazón, las manos, movidos por las circunstancias. Salen corriendo a vivir a otro lado porque aquí esto se pone terrible. ¿Sí? No hay coherencia entre lo que piensan, no hay coherencia entre lo que piensan, lo que quieren, lo que tienen, lo que anhelan. ¿Y quién es el único capaz de cambiar ese escenario? Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor y que sabe que por sí mismo no puede cambiar ese escenario. Por eso Dios esperó a que Abraham tuviera 100 y Sara 100, para que no se fueran a llevar ellos el crédito. No, es que todavía estábamos muy robustos y todavía estábamos. Nosotros teníamos un ritmo impresionante y por eso se vino Isaac. Ya le había pasado la costumbre a Sara de las mujeres, viejita, el viejito de 100 años, para que el hombre nunca pudiera decir, porque con el primero que hubiera podido decir, no, es que Agar era una niña todavía cuando Abraham se acercó a ella y fue por la fuerza de Agar que nació Ismael. Pero no pasó con Isaac, es que estaban viejitos. El único que podía cambiar ese ser, y ella estéril, dígame qué esperanza hay ahí de vida. Ella estéril y fuera de eso viejita, arrugada, y viene Dios y fortalece a los dos, vivifica el vientre muerto y nace Isaac. ¿Qué hombre puede decir, yo le ayudé al Señor en eso? A veces dice, pero ¿por qué espera Dios hasta que el escenario se vea tan terrible? Para que usted nunca diga que usted tuvo que ver con el cambio, sino que todo se produjo a causa del Señor. ¿A cuántos los llamó el Espíritu de Dios cuando estaban muertos, desintegrados, y los restauró? Todos. Pero el enemigo sigue tratando de producir desolación en ustedes, desintegrando la mente por acá, el corazón por allá, la voluntad por allá, las manos por allá. Una cosa como los huesos secos. Y por eso, en la imagen que les envié dice, despertar. Necesitamos el viento del Espíritu que nos saque de muerte a vida, de postración a un pueblo militante. Porque ese pueblo que se levantó no era una cantidad de hombres y mujeres ahí haciendo nada. Se convirtió en un gran ¿qué? Ejército. Eso no es casualidad. Y la Biblia dice que nosotros somos soldados, que somos parte del ejército de Dios. El Espíritu nos saca de la muerte y la combatividad, de la desheredad a la heredad. Por eso dice el Salmo 47, Él escogió nuestras heredades. Estábamos como huérfanos y nos hizo hijos, es lo que hemos estudiado juntos. ¿Y quiénes son los que heredan? Los hijos. Los hijos, no los huérfanos. Entonces el Espíritu viene cuando lo llaman a hacer lo que Él sabe hacer. ¿Cuántos van a llamar al Espíritu? Espíritu es de los 4 vientos. A profetizar al corazón de mis hijos, a profetizar a su mente. Si es que su mente está desintegrada, intégrala, Padre, en el nombre de Jesús. Si están desintegrados mis familiares, por acá el corazón, la mente por allá, los pies por allá, las manos por otro lado, integra, sopla sobre ellos aliento de vida, Señor. Entonces el Espíritu viene cuando lo llaman a hacer lo que Él sabe hacer. ¿Y qué sabe hacer el Espíritu de Dios? Soplar la vida de Dios sobre lo que está muerto. Y ahora le quiero hacer esta pregunta. Con eso terminamos. ¿Qué áreas de su vida están como el valle de huesos secos? Como muertas. Y usted necesita hacerle caso al Señor y decir, Espíritu Santo, ¿cómo le profetizo a esta área de mi vida? Física, emocional, espiritual. Puede profetizar, hablar por inspiración divina, no hablar por mi propia cuenta. Jesús dijo, hablar por mi propia cuenta es buscar mi propia gloria. El que habla por su propia cuenta, por eso fue lo que siempre le dijo el Señor Jesús a los que buscaban la caída era, es que yo no hablo por mi propia cuenta,
lo que oí y vi de mi Padre. Eso habla. Él hablaba por inspiración. Profetizar no es decirle a alguien, así te dice el Señor. Profetizar es decirle a alguien algo que Dios me inspiró. Dios puede cambiar esa situación. Es decirle, hay esperanza para ti. ¿Por qué no pruebas conectándote con Dios? Todo eso es hablar por inspiración divina. No es decirle a alguien, así te dice el Señor. Es decirle al Espíritu de Dios, sopla sobre la desolación. Entonces, cierren sus ojos y piensen, a los que están conectados. ¿Cuáles son las áreas de mi vida? La transformación que Dios produce comienza desde adentro hacia afuera. Es una transformación integral. Y los que estaban muertos se convierten en militantes. Y esa transformación del espíritu, así con ojos cerrados, nos devuelve la esperanza. Porque el Señor sabe que cuando el mundo olvida quién es Dios, cae en la ruina, en la desolación y en la muerte. Y eso es lo que el enemigo quiere. Antes la vida no tenía sentido, ahora tiene sentido. Y seguiremos, Señor, los que estamos aquí, porque tu palabra dice donde hay 2 o 3, y somos más de 2 y más de 3 aquí, escuchando atentamente cómo le profetizamos a lo que para nosotros es un valle de huesos secos. Vida física o emocional o espiritual o ministerial o material. Si es que tú ves tu vida financiera como un valle de huesos secos, profetízale. El Espíritu sopla de los 4 vientos sobre mi vida financiera. El secreto de la vida y de la esperanza, familia, que está aquí, los que están conectados, radica en saber quién es Él, no quién soy yo. ¿Quién es Él? Y tú eres, Señor. Levante sus 2 manos. El Señor que hizo los cielos y la tierra. El que entró con los 3 amigos de Daniel al horno. Dios está con nosotros en la tormenta y en el horno. Tú no te quedas afuera, entras como entraste con Daniel al foso de los leones. Señor, el secreto de la vida y la esperanza es saber quién eres tú. Porque cuando sabemos y vivimos por la certeza de quién eres tú, jamás experimentaremos la ruina. Y tu palabra lo dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que volvamos a mirar quién eres tú. Esa es la certeza de lo que se espera, la certeza de saber quién es Él y cómo Él cambia las realidades aquí en la tierra, porque gobierna desde los cielos. Permítanos entender esto de una manera específica, y hoy quebrantamos todo espíritu de indiferencia, toda muerte en el nombre de Jesús. Te suplicamos que soples de los 4 vientos sobre los que estamos aquí, los que están conectados y los que verán este video. Sopla, Espíritu de Dios, de los 4 vientos y trae vida donde había muerte, física o emocional o espiritual o ministerial o relacional, o muerte en lo material o en lo financiero. Sopla aliento de vida sobre nuestros cuerpos, a veces frágiles. Sopla aliento de vida sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, para poder que se cumpla la palabra del profeta Malaquías: el corazón de los padres se volverá al de los hijos y el de los hijos al de los padres. Si hoy estás viendo algo diferente, profetizamos para que el corazón de los padres se vuelva al de los hijos y el de los hijos al de los padres. Profetizamos inspirados por el Espíritu Santo y lo que dice tu palabra que tú harás. Y tu palabra dice que tú restaurarás todas las cosas. Y nuestro secreto de aquí en adelante será que sabemos quién es Él, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Damos un aplauso a nuestro Dios y le tenemos ahí. Vamos a volver a este texto el día miércoles, porque ya terminamos.